otros mundos, otras dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CC. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, grabaciones, mastering, arreglos musicales, pre y postproducción, sonido profesional. Abraham Lupi, 1077, Capital Federal, 4919-7682. matrixproaudio@yahoo.com. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta Fenómeno Cero. Gladys, mirá, me voy a acomodar, voy a bajar mi silla. Me encantaría hasta apagar la luz del estudio. No, hoy no, que hay luna llena. Pero hoy hay luna llena. Bueno, yo espero terminarlo porque es medio largo. Es una de las veces en que no te voy a interrumpir. Bueno. Me voy a sentar acá, voy a seguir tu relato. Podés detallar algunas cosas. Sí, no, voy a contar bien cómo fue la historia, porque si no, no van a entender por qué llegué a Hace una cronología, ¿no? Describí el entorno, el perfil del damnificado, remontate hasta donde quieras. Remonto a Venezuela primero. Remontate a Venezuela, no hay ningún problema. Así que somos, creo que, todos oídos. Bueno, en octubre del 98, justo una semana antes de Halloween, pasa que tenemos una nota en un canal de televisión, en RCTV. Tengo que contar esto para que veas cómo conocí a esta gente. Y bueno, es un programa que se llama La Otra Cara, que le dedican toda una hora entera a distintos artistas, ¿no? Generalmente son siempre músicos. Y bueno, cuando nosotros llegamos, ellos graban varios programas juntos y después los van distribuyendo. En esa época eran los miércoles que salían los programas y un miércoles también grabamos nosotros. Entonces estábamos en un camerín esperando que nos toque el turno y no se veía del estudio quiénes estaban. Y de repente se escuchan, empiezan a tocar tambores. Tambores son unos ritmos que se utilizan en el santerismo en Venezuela. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a sonar estos tambores yo me descompongo. Me empiezo a sentir muy mal, tal vez así que fui al baño a vomitar, me sentía muy mal. Bueno, todos los asistentes del canal vinieron a verme qué me pasaba, sé yo, hasta que terminan de tocar, que era justo el último tema que estaba tocando este grupo. Y bueno, cuando termina de tocar yo me siento mejor, vuelvo al camarín y bueno, viene la conductora del programa y empiezan a venir a ese camarín que era muy grande, toda esta gente que eran bastantes, que estaban vestidos todos de blancos, mujeres y hombres, que eran los santeros, ¿no? Que son los que tocaban estos ritmos que son medio afro. Entonces, bueno, nos presentaron ahí, nos pusimos todos a hablar y yo me comuniqué con uno que, o sea, hubo una onda, un feeling con uno que era el mayor, que en realidad era el más importante, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos a hablar, le comenté que yo era parapsicóloga, él empezó a contarme cosas del santerismo y me dice en un momento, me enteré, dice acá en el canal, que te descompusiste cuando estábamos tocando. Digo, sí, la verdad me sentí mal, digo, yo sabía por qué era, pero quería pasarlo desapercibido. Entonces se agarra y me dice, te sentiste mal porque hay dos personas dentro del grupo que hacen cosas negativas, o sea, hacen santerismo bajo, y nosotros estamos tratando de que se vayan del grupo, pero para que se vayan tenemos que hacerlo energéticamente, porque si no se hace un choque de cosas, entonces empiezan a tirar negatividades unos a otros. Entonces me dice, yo te invito este domingo, si querés venir a mi casa con mi señora, que también estaba en el grupo,
Y te voy a contar más o menos la historia del santerismo. Por supuesto que yo acepté. Y bueno, ese domingo fui a Las Mercedes, quedaba cerca donde estábamos parando nosotros, que eran los Palos Grandes. Me atendieron muy bien, bueno, me contó un montón de cosas que tenían que ver con el santerismo y me invita. El martes a las 11 de la mañana iban a hacer una curación, me dijo él. Pero quedaba a 8 horas de Caracas, en el estado de Yaracuy, que es donde se encuentra una montaña que se llama la Montaña de la Sorte. Entonces, me dijeron una curación y no te dieron ninguna referencia de nada más. Una curación. Bueno, cuando yo volví después al departamento y se lo comenté al que era en ese momento nuestros managers, no me querían dejar ir porque esa montaña tiene mucha historia. Se hacen cosas muy malas, desde sacrificios hasta todo tipo de cosas. O sea, la gente va a pedir poder, fortuna y un montón de cosas y se trabaja muchas veces con espíritus bajos. Hay gente que trabaja, como en este caso de santeros, con cosas buenas, pero también hay cosas malas. La semana que viene voy a hablar de la Montaña de la Sorte, porque tienen toda una historia y muchos ejércitos de espíritus. Entonces, bueno, medio que no me dejaban, pero al final yo tuve la palabra, no había justo esa semana ningún toque. Así que el martes a las 2 de la madrugada me pasó a buscar este hombre con su mujer y nos dirigimos hacia Yaracuy, ¿no? Bueno, llegamos más o menos, está 8 horas de Caracas, habremos llegado 8:30 de la mañana. Y bueno, desde ahí había que subir a la Montaña de la Sorte. Me habían dicho que tenía que ir con ropa blanca, así que fui con un jogging. Y bueno, empezamos a subir, que por suerte yo estaba entrenada en el Uritorco, así que no tuve problema. Ellos subían y me parecía que la subían todos los días a la montaña. Bueno, llegamos como a un descanso. Te digo que ese lugar subía mucha gente. Pero pasa que están como sectorizados, o sea, nadie se mete en el lugar del otro. O sea, cada grupo de santeros o de los distintos rituales tiene sus grupos, sus lugares para hacer sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos a este lugar, había esperando... Discúlpame, para comprender un poco el perfil. Esta gente era un grupo musical, pero que eran santeros. Sí. Pero no era una banda. Yo no me acuerdo bien, pero creo que se llamaba Tambor Urbano. Pero estoy con las dudas todavía. Tendría que comunicarme con Venezuela a ver si se llamaba así. Pero creo que se llamaba así. Y era una banda que a su vez tenía una actividad conjunta. Sí, pero una banda de gente mayor y que hacían tambores. Es un ritmo que se utiliza mucho en Venezuela, pero que tiene que ver justamente con el santerismo, ¿no? Y con raíces afro. Entonces, nada que ver con salsa, ni merengue, ni nada de eso. Nada que ver. Son cosas de religión. Incluso en la nota esa hablaron de religión, que yo después la vi. Cosas más tribales, así. Claro, sí, todo tiene que ver con la religión. Entonces, bueno, cuando llegamos, no puedo decir el número de personas que eran. Nos hicieron poner a todos en círculo. ¿Por qué no puedes decir el número? Porque no, es un secreto. No se puede decir, hay cosas que no se pueden revelar. Voy a contar la mayoría de las cosas. Bueno, nos dispusimos todos en círculo. Las mujeres estaban vestidas con polleras blancas largas y remeras de manga larga también blancas. Y los hombres igual, nada más que con pantalón blanco. Y el santero que fue conmigo, que era el santero mayor... ¿El número de personas responde a algo en especial? Sí. ¿Tiene que ser siempre ese número de personas? Sí, totalmente. En este caso sí. Nos ponemos todos en círculos. El santero principal tenía sombrero. La diferencia de los demás era que tenía sombrero. Todos tenían unos collares en el cuello que eran azules, rojos, blancos y verdes. El santero también. Y bueno, era como que estábamos esperando algo. Yo sabía que era la persona que iban a curar. En ese momento viene un hombre común, se acerca al santero y el santero como que le da una orden y aparece otros 2 personas, 2 o 3, no me acuerdo bien cuántas eran, que vienen hacia donde estábamos nosotros y traían a un hombre atado a una camilla. El hombre, te digo que era espeluznante porque era flaco, totalmente flaco hasta los huesos. El cuerpo estaba todo moretoneado y lastimado. Tenía los ojos también como lastimados.
Y eso sí, estaba como dormido, ¿no? Entonces este santero, que se pone en el medio, al lado de esta persona, que la pusieron la camilla en el piso, pues las demás personas que lo traían se fueron, se saca los collares que tenían y los toma en su mano izquierda, ¿no? Y en ese momento empieza a hacer unas oraciones que son de origen africanas, y el hombre este como que se despierta y empieza a girar la cabeza mirando a todos los que estábamos alrededor. Te digo que era tenebroso, porque era una mirada que vos decías, es un pobre hombre como se veía, de lo lastimado que estaba y todo, pero la mirada esa era muy fuerte, muy penetrante, te digo, demoníaca realmente, que era lo que tenía adentro, ¿no? Un demonio. Hasta que en un momento determinado clava la mirada en este santero, que se denomina santero mayor, los demás son los santeros menores, que son los que acompañan entre mujeres y hombres, y este hombre empieza a hacer un rezo muy fuerte, acompañado por los que estaban alrededor, que empiezan a tocar los tambores, ¿no? Te digo, yo en un momento pensé, ¿dónde estoy? Porque estaba como a 500 kilómetros de Caracas, y medio que después me tranquilicé y dije, no, mejor no voy a hacer que me traicione mi mente, porque si no acá puede llegar a pasar cualquier cosa, ¿viste? Lo peor que te puede pasar es pensar con la mente consciente en este tipo de cosas. Me tranquilicé y bueno, pasa que este hombre empieza a moverse de una forma terrible, con camilla incluido, que no tenía fuerza como para hacer esos movimientos. Aparte se notaba que la camilla era como de un tipo acero muy pesada a la que estaba atada, ¿no? Atado. Entonces, en un determinado momento, el santero le pone la mano en la cabeza y saca de repente la mano, como que algo lo quemó, lo lastimó, ¿no? Y este hombre que estaba en la camilla empieza a hablar en un idioma que parecía arameo, y con una voz, te digo, tenebrosa, muy así, muy gruesa, y él le vuelve a poner la mano, y cuando le está poniendo la mano aparecen otros 3 santeros de los menores que van hacia la camilla también, ¿no? En ese momento el hombre como que se calma y queda dormido nuevamente. A los 2 segundos se vuelve a reincorporar y larga como... era un vómito, que era verde. Yo veía que lo escupió para todos lados y había unas cositas negras que eran como unos gusanos. No me salpicó. No te digo, soy muy asquerosa, de me llega a salpicar y me muero. Y el olor era espantoso, te digo que era... vomitivo, horrible. Entonces pasa que vuelven a tocar los tambores y este hombre vuelve a caer, ¿no? Como que queda nuevamente en un estado de somnolencia. Y en ese momento el santero da una orden, que esto es lo más impresionante, y otro de los santeros menores le acerca un cuchillo y él saca la lengua y se la corta. Él mismo, o sea, el santero, cae un chorro de sangre impresionante, se manchó toda la ropa que tenía, y de repente la sangre paró, no hubo más nada, y él dijo, ya está. Van los santeros, otros, los 3 que estaban acompañándolo cuando empezó la ceremonia, y lo desataron al hombre este, que estaba, te digo, totalmente desnudo, estaba cubierto con una especie de manta nada más en la parte de los genitales, y traen, las mujeres le alcanzan como una vasija, como con un aceite y unas hojas, y lo empiezan a untar todo, le untan todo el cuerpo, ¿no? De cabeza a pies. Y esperaron unos minutos ahí, nos quedamos todos tranquilos, viste, yo ni me quería mover. Y a los... ¿Qué hicieron con la lengua, con el pedazo de lengua? No se le arrancó la lengua. Solamente el santero mayor se la cortó. Te digo, eso fue una de las partes, a pesar de que todo fue muy grueso. Pasaban otras cosas, pero son muy impresionantes. ¿Habías contado algo sobre gusanos que habían aparecido? Me dijiste, no, cuando vomitó también gusanos.
No, pero no te confundas, el que vomitó los gusanos es el poseyo. Ah, claro, o sea, sí. El que se cortó la lengua es el santero. Que después me explicó por qué, después te voy a contar por qué se corta la lengua. Entonces, pasan unos minutos que lo dejan ahí a este hombre untado con eso que era como pegajoso, y el santero manda a uno de sus santeros menores hacia la entrada, vendría a ser del lugar por donde habíamos venido, al camino, y aparecen una mujer común con un hombre que llegan hasta donde estaba este poseyo, lo abrazan porque era como ya estaba curado, y se lo llevan. Entonces después, bueno, volvimos. Cuando volvemos, él me cuenta que cuando él se corta la lengua es porque así como los espíritus cuando se incorporan hacen ofrendas de sangre, ellos en su religión, o sea, estos santeros, también tienen que hacer una ofrenda de sangre, pero una ofrenda de sangre de su propio cuerpo. ¿Entendés? No es que tienen que sacrificar a alguien, sino es como un corte que tienen que hacer para que los espíritus lo ayuden para seguir teniendo fuerza y poder seguir haciendo este tipo de curaciones. Y después me enteré que ese hombre también, que parecía que tenía como 60 años porque estaba destruido totalmente, tenía 27 años, era el hijo de este matrimonio. Y lo que había pasado es que la abuela de este chico, la mamá de la mamá, practicaba la magia negra. Entonces, en una de las ceremonias que hacía, un espíritu se apoderó, justamente, que era un demonio, de este chico. Y bueno, se lastimaba, se golpeaba, rasguñaba por todos lados, levitaba, hacía una especie de levitación. Te digo que la camilla la levantó varias veces, más o menos medio metro del piso, que es imposible. Eso fue una de las cosas más espeluznantes entre el momento que hacía el movimiento rapidísimo, que no lo podés hacer estando en ese estado, y aparte de eso es muy fuerte. Si vos te atás a una camilla no podés moverla mucho. ¿Y cuál fue el hecho que les dio a ustedes la certeza de que el demonio se había ido ya del cuerpo? Como quedó el hombre después. Después la mirada era totalmente distinta. La mirada, cuando él nos miró a todos y como hablaba y todo, era una cosa. Y cuando después el santero dijo ya está, que fue cuando se cortó la lengua y todo eso, ya la cosa había cambiado. Ya todo había quedado como una paz. Y encima yo miraba y decía, ay Dios, ¿dónde estará? Claro, porque realmente, o sea, el espíritu el demonio sale del cuerpo, pero como conté cuando hablé de exorcismo, no es que lo matan, lo destruyen. El único que tenía ese poder era Jesús. Lo que pasó con este espíritu es que demonio queda flotando, ¿no? Y por eso todos los recaudos que tienen que tomar ustedes de la vestimenta. Sí, eso tiene que ver con la fortaleza espiritual. Eso tiene que ver con cosas del santerismo puro, ¿no? De su religión. O sea, cosas que ellos hacían. No te lo olvidas más eso, ¿no? No. La verdad que fue una experiencia. Te digo más, después cuando me llevaron, me invitaron nuevamente, pero no quise ir, no porque no daba, ¿viste? Para seguir en eso. Yo estaba con otra cosa, estaba de gira con la banda y bueno, todas las experiencias que tuve dentro de lo que yo podía las viví, ¿entendés? Pero no daba como para que esté muy metida en eso. Aparte no me dejaban tampoco que me separase mucho del grupo. Ya ahí estaban todos, ¿viste? Preocupados, porque después les voy a contar la semana que viene que es la montaña de la sorte. ¿En un exorcismo? ¿Cómo? ¿Ahora te prenderías en un exorcismo? Sí, totalmente. Sí, es más, muchas veces hay cosas para expulsar, ¿no? De casas y todo eso. Ah, ¿sí? Sí, totalmente. Pero una cosa es expulsar o acabar con la energía negativa de una casa y otra cosa es sacarle el demonio a alguien de adentro. Sí, muchas veces hay gente que tiene cosas incorporadas. Y ante un caso así, ¿no? Ante la desesperación de un caso así. Sí. Donde vos sabés que nada, ya quedó la religión de lado, las creencias de lado. ¿A quién tiene que recurrir uno? Y generalmente tiene que ver con la religión a la que uno profese. O sea, si sos de la religión católica, tenés que recurrir a un padre, el padre te derivará a un obispo y bueno, después se dará la orden para llevar a cabo el exorcismo, siempre y cuando esté dentro de lo que es un exorcismo, ¿no? O sea, lo que es un poseído. Porque
también hay muchas cosas que se pueden llegar a entender como posesiones y son cosas de la energía telérgica. O sea, una persona puede levitar y no porque tenga dentro un demonio o un espíritu bajo, sino porque lo hace por su propia energía telérgica. Bueno, hay dos preguntas que han hecho al 4535-7625. Guillermo pregunta, ¿qué significa el nombre de una persona dentro de un frasco en un congelador? La primera. Bueno, esas son cosas para paralizar a una persona, pero hay que tener, o sea, esas son cosas, ya son cosas negativas. Porque todo eso vuelve, ¿no? Es un boomerang que vuelve. Claro, totalmente. Y también pregunta Guillermo, ¿me recordás cómo es el juego de las personas que levantan a otra con silla y todo? Acá lo pregunta como un juego, él lo describe como un juego. Lo que pasa es que ahí las personas que están haciendo eso ya tienen, hay personas que tienen por lo menos una de las personas que tiene que tener la energía telérgica muy fuerte como para poder hacerlo, ¿no? Rodolfo dice, es muy probable que las cosas se te aclaren a partir de encontrar la diferencia entre alma y espíritu. Lo afirma, no sé en qué sentido. Y bueno, el alma es lo que tenés cuando estás viviendo acá en la tierra. O sea, el alma es lo mismo que el espíritu, nada más que cuando está unida al cuerpo por el cordón fluídico se denomina alma. Cuando el cordón fluídico, después de los 3 días de la muerte, se corta, pasa a ser un espíritu. Y vuelve al todo, ¿no? En el lugar que le corresponda estar. Gladys. Pasó el relato del exorcismo, ¿eh? Sí. Lo conté flojito, porque hoy es luna llena y bueno, hay cosas que muchas cosas no se pueden contar, pero... ¿Nos pijoteaste información? ¿Eh? ¿Nos pijoteaste cosas? Alguna, pero la mayoría, lo principal está. Lo principal está. Bueno, hasta el próximo exorcismo. Sí, ya vamos a hablar de exorcismo. La semana que viene voy a contar la historia de la montaña de la Sorte, que es esta montaña donde estuve, tiene mucha historia, hacen muchas cosas ahí, voy a hablar de la energía positiva y negativa del lugar. Y después, como ya empezamos, ya nos metemos en diciembre, voy a hacer un especial de cómo armar el arbolito este año, que no es igual que el del año pasado. ¿Ah, no? No, y este año hay que ponerse en positivo porque el año que viene tiene que ser mejor. Está el Sí, sol por favor. rigiendo el país. O sea así que no hay adornos naranjas como el año pasado. Sí, puede ser. Ok, sí, bueno, atención. Sí hay. El 8 de Justamente tiene diciembre. que ver con el naranja, más el naranja. ¿El 8 de diciembre es cuando hay que armarlo? El 8 de diciembre para los que tengan problemas afectivos y el 7 para los que tengan problemas laborales.